Al escuchar la palabra existencia pensamos en diversos autores y filosofías, pero me interesa algo que la superaba: el concepto de existencia mismo y sus razones a través de la historia. Pues la existencia nunca ha sido la misma, o quizás sí, antes de la civilización. En ese entonces solo te adaptabas a un ambiente geográfico y natural, pero después de tener un razonamiento y una comunidad unida, el ser humano enfrentó un entorno social que no seguía las leyes naturales, sino todo un rumbo distinto mucho más cambiante, en el que las organizaciones humanas y visiones del mundo encontrarían un flujo constante, transformación y colisión, y quienes se detenían a contemplar esta carrera infinita presentaban siempre las interrogantes: ¿cuál es el fin último del ser humano? ¿Cuál es el propósito o motivador de los individuos? ¿Es que acaso existen reguladores? Y como toda interrogante que se esparce, ha influido en la psicología. La mente plantea dudas y dirige nuestras vidas, y no hay duda más grande e influyente que la del ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es mi sentido de existir? Como futuro psicólogo, será de mi interés encontrar un motivo de las acciones y conductas, incluso el mismo sentido de existir de los individuos. Esta pregunta filosófica es importante, pues ha sido gracias a la filosofía que la psicología se inició y ha reforzado a lo largo de los años. La existencia supone para el psicólogo aspectos variados, desde biológicos hasta filosóficos, y estos últimos son los que me interesan. Y es por ello que se realizará un recorrido histórico de los filósofos y teóricos que han hablado de este concepto, existencia. Como antes se ha mencionado, se realizará a continuación una línea histórica de los filósofos y teóricos que dieron forma o abordaron el tema de la existencia, junto con los conceptos y analogías en algunos casos que explicaron. Es necesario dar a conocer que no se abordaron absolutamente a todos, sino a los más influyentes de su campo. Al finalizar se dará una conclusión. En la antigüedad, el concepto de existencia se encontraba todavía en sus inicios. Los filósofos de este entonces lo concebían de distintas maneras, como la razón de existir, el propósito, el camino del alma, la esencia de la existencia o el medio para la buena vida. Los presocráticos afirmaban que esta existencia era la consecuencia de la interacción de los elementos como la tierra o el agua, e incluso el infinito y el éter, como tales de Mileto, Anaximandro, Anaxágoras y Demócrito, por ejemplo. El animismo y el vitalismo dieron las cualidades de existencia por ese mismo hecho. Existir era una contradicción en aquel entonces, y puede que lo siga siendo. Después de los presocráticos, uno de los más importantes filósofos que existieron, Sócrates. Este filósofo sostenía, al igual que los sofistas, una postura acerca de la importancia de la experiencia individual en el sentido de la existencia, con la famosa frase inscrita en el templo de Apolo en Delfos: «Conócete a ti mismo». Sin embargo, no aceptaba la experiencia individual como la razón pura de existir, y desde entonces se inició la búsqueda por un sentido que para la mayoría de los interesados les pareciera exacta y aceptable. ¿Qué queremos decir en pocas palabras? Que la existencia, y por ende la razón de existir, en Sócrates, dependía de qué tan bien se conocía uno mismo y podía interactuar con los demás. Luego tenemos a su pequeño discípulo, llamado Platón, o Platito, para los que les gusta ser un poco cómicos. Enfocó su atención al mundo ideal, el mundo donde todo concepto era claro y no poseía un cuerpo, sino el concepto puro y distinguible de todos los demás. Y el propósito del ser humano, ser sensible, era el de trabajar y fortalecer la razón para alcanzar ese mundo. Dicho de otro modo, el propósito de la existencia para Platón estaba una vez que moríamos, un sacrificio de trabajo duro, y para ejemplificarlo tenía el mito del carro alado. También contaba con el mito de la caverna, pero el mito del carro alado ejemplifica un poco mejor esta búsqueda. Es muy conocido, pues describía una analogía del camino que debía seguir el ser humano sensible para alcanzar el mundo de las ideas, la composición del alma y sus tres partes, que era la parte irascible, el caballo negro, incuspicible, que me parece era el caballo blanco, y la razón, que era el jinete. Esta última es aquella que daba dirección a las otras dos. En pocas palabras, el ejercicio constante de la razón para Platón, más allá del mundo de las ideas, era la mejor forma de existir. Y por último,
alumno que supera al maestro estuvo Aristóteles, porque enfocaba dos conceptos que son la esencia y la existencia. Los acoplaba para referirse a la presencia real de las cosas, pero los acopla en un sentido de diferenciación, pues la esencia son los entes reales o ideales que lo definirían, y la existencia es la parte distintiva que hace posible la demostración de su presencia. Para Aristóteles, la esencia y la existencia forjan lo real. La esencia es objeto de definición, mientras la existencia es objeto de demostración. En palabras del mismo Aristóteles, lo mismo es evidente que la quiddad de una cosa no va sin su existencia, pues es imposible conocer lo que es una cosa cuando uno ignora si ella existe. La esencia de las cosas no reside en ser cosas, sino en ser tales cosas. La idea que podía tenerse de esto es que la esencia y la existencia son duda importante. La existencia es un ente en sí mismo, queriendo decir que el ente se autopercibe a sí mismo a través de la existencia, y la esencia es la definición de esta misma autopercepción. Para las siguientes corrientes, el término existencia no se acuñaba oficialmente todavía, sin embargo, sostenían algo similar, que era el modo de vivir o el medio para la buena vida. Como causa, estas corrientes dieron inicio al nacimiento de los dogmas y la Edad Media. Y estos son tres en específico. El escepticismo, primero de ellos, es un enfoque que comenzaría con el decaimiento de la antigua Grecia, comienzo del Imperio Romano y la muerte de Aristóteles, en la que toda creencia y deseo de la razón se había olvidado, y la única cura para este vacío de razón era la no creencia en absolutamente nada, la no emisión de juicios y la oposición irónica del dogma, una participación pasiva en todo lo que se presentara. Luego está el cinismo, enfocada en alejarse de la sociedad, pues no tenía sentido vivir en una tan enferma y decadente como lo era la romana y griega en sus últimos días. Así pues, quienes formaban parte de esta corriente, como Diógenes, se recluían, adoptaban un modo de vida animal y sencillo. Y por último, tuvimos el estoicismo. El medio para la buena vida era el seguimiento de un plan divino, vivir y aceptar absolutamente todo lo que a uno le suceda. Junto a las ideas de Platón y Aristóteles, comenzaría el cristianismo dogmático característico de la Edad Media. Aquí definitivamente se nos fue el proyecto de la humanidad un poco de las manos, porque lo que respecta a esta etapa, que llamada también etapa del oscurantismo, hubo un avance realmente limitado del sentido de la vida. Este era principalmente relacionado con lo divino y sus planes. La razón de existir era debido y gracias a y no quedamos exentos de autores que fueron muy importantes para que esta idea del sentido de la existencia o la existencia misma se asentara. Tenemos por un ejemplo a San Agustín de Hipona. Aspectos que harían referencia a la existencia de San Agustín se encontrarían en la Ética de San Agustín, que se dividía en tres partes: la felicidad, que no la encuentra el hombre en sí mismo, sino en Dios; el libre albedrío, la capacidad de obrar correctamente; y 3, el mal, el alejarte de Dios. Concibe la existencia como un camino en dirección hacia lo divino, donde lo principal recurso para llegar a ese mundo es el amor y la virtud. Pero amor no a aspectos físicos como los corpóreos, visuales y perceptibles, a los sensibles, sino a aquellos inmutables y supremos. En cuanto a virtud, no una virtud adquirida a costa de los demás, ni otorgada por ellos, sino construida por uno mismo, todo impulsado por la voluntad, y esta es, no podía faltar, impulsada por Dios. Al final de la Ética de San Agustín se expresa en el alcance de la felicidad. Dice de este modo: todos deseamos ser felices. No hay ser del género humano que no esté conforme con este pensamiento, aún antes de haber ya acabado su expresión. Sin embargo, como es de esperarse, San Agustín coloca ciertas condiciones para alcanzar esta felicidad, implicando el amor. Este tipo de amor es tanto propio como el que realmente se desea y tiene. Esta búsqueda, claro, no se inicia ni logra de manera gratuita, sino que para el autor, este debe recorrer desde las consideraciones del cuerpo, el alma y lo divino. Así pues, lo único que quedaba entonces era lo divino, eterno, inmutable e incorruptible.
Dicho esto, para el personaje de San Agustín, el bien incorruptible y final del hombre se encuentra en Dios. También hubo otros autores. San Anselmo, por ejemplo, emprende la tarea de emparejar la fe y razón, para demostrar la existencia de Dios y a la vez fortalecer su creencia en sus iguales, colocando en discusión el existir de Dios y nuestra propia existencia. En el pensamiento se da aún nosotros como obra suya. En otras palabras, si se podía pensar y dar sentido a nuestra existencia, era gracias a Dios. Y luego tenemos a San Tomás de Aquino. Este chaparrito tuvo una idea muy buena, porque su idea era que ahora el propósito de llegar a Dios y por ende obtener un buen sentido de la existencia se podía obtener tanto de la fe como de la razón, dos caminos hacia el mismo destino. Y ya después de unos cuantos años, unas cuantas refutaciones hacia la existencia de Dios y muchas otras controversias y avances tecnológicos, junto con el descubrimiento del nuevo mundo, dieron un concepto diferente a lo que era la existencia, pero comienzan sus interpretaciones con una mayor libertad que en la Edad Media. Sus personajes refieren a la religión personal, el libre albedrío y conciencia del propio ser. Uno de ellos, Francisco Petrarca, primer gran personaje del humanismo renacentista, pugnaba por una religión más personal y libre de dogmas, particularmente los del cristianismo, pues el ser humano gozaba de diversos dones y ventajas atribuidos gracias a Dios. ¿No era lo mejor explotarlos y experimentar? Frente a estas interrogantes cada vez más recurrentes, el camino hacia un sentido de la existencia se cimentó desde una razón de existir propia, pero mayormente fundamentada. Y después tenemos a dos buenos amigos, que se llamaban Desiderio Erasmo y Martín Lutero. Un par de extremistas, sí, pero que tenían un buen código. Eran los mayores críticos del dogma cristiano, caracterizados por una búsqueda, aun si ésta fuese violenta, de la libertad durante nuestra vida corpórea, en el que el libre albedrío era su punto central. Sin embargo, ambos autores discernían en este concepto. Erasmo definía el concepto como capacidad de la voluntad humana que permite al hombre aplicarse a lo que conduce a la salvación o lo hace alejarse de ella. Este término de la salvación de Erasmo, visto desde el existencialismo, sería la autenticidad y paz de la propia razón de existir, mientras Lutero citara varios artículos de la Biblia para interrogar a las fuerzas creadoras que le daban la capacidad de libre albedrío, argumentando que estas eran en mayor o menor medida una contradicción creada por los dogmas. En consecuencia, negaba toda existencia de él. Y así pues, para ambos autores, Desiderio Erasmo y Martín Lutero, el libre albedrío era una contradicción en sí misma o un medio para alcanzar una buena razón de existir. Y finalmente tenemos en esta etapa a René Descartes, un hombre tan influyente en todos los aspectos que hizo, que posteriormente la mayoría de las teorías fueron más una observación o crítica de su pensamiento. Este autor comienza a utilizar el término de existencia con mayor formalidad. Al percatarse de la eterna duda de la filosofía, se enfoca en dar las respuestas más acertadas a la existencia del ser, aprendiendo por su cuenta y no de boca de los expertos. Una aportación importante es la frase pienso, luego existo, por enfocarse en la reflexión e introspección que caracteriza una reflexión o fundamentación del concepto de existir. Así fue, pues, que René Descartes cerró finalmente el episodio del Renacimiento y comenzó la Edad Moderna. Para hablar acerca de la existencia, también hubo dos corrientes filosóficas con sus respectivos autores, que fueron sumamente influyentes y que tocaron este punto de la existencia. Unos de manera indirecta, pero muy referida, mientras que otros fue su tema principal de toda la discusión. El primero de ellos fue el romanticismo. Esta corriente filosófica también aportó importantes aportes al concepto de existencia, abordándola algunos quizá no directamente, pero sí a través de sus elementos como la felicidad, la voluntad y el sentido de la vida en sociedad. Un autor muy importante de ellos es Jean-Jacques Rousseau, enfocado principalmente al estudio de la naturaleza humana y los sentimientos,
realizó su obra más importante, El contrato social, que tiene como frase principal: el hombre nace libre y sin embargo lo vemos encadenado por doquier. Haciendo alusión al estado de presión del ser humano por factores externos como los ambientales y sociales, a los que había que atenerse para formar parte de la sociedad en que se nacía. También esto fue como contratesis a los postulados de Thomas Hobbes. Postula la voluntad general, que afirmaba una existencia buena del ser humano, pero que era la sociedad y las instituciones aquellas que lo corrompen. Estos temas se encuentran en relación con la existencia del individuo. Por un lado, la adaptación del individuo para adquirir un sentido de existencia dentro de la sociedad, y por otro, la corrupción que nace en el ser por el simple hecho de formar parte de una sociedad. Y luego tenemos la segunda corriente, quizá la que más ha tratado el tema de la existencia, tan mucho de manera filosófica. Esto incluso llegó a hacerlo una corriente filosófica completamente independiente, el existencialismo, que como su nombre lo indica, esta corriente se enfocó de lleno en el concepto de existencia y la influencia directa que tiene sobre el ser humano, respondiendo directamente a las interrogantes humanas respecto del sentido de existir, surgida en el siglo XIX por dos autores sumamente influyentes. El primero de ellos es Søren Kierkegaard, un chaparrito y jorobado que muy agradable, autor de origen danés que inició esta corriente filosófica con su variedad de escritos abarcando las dudas existenciales del individuo. Siendo el mismísimo padre de esta corriente, propone como uno de sus aspectos más importantes la entrega a toda creencia como un salto de fe, para vivir de manera más fiel a la realidad. Incluso la creencia de un ser todopoderoso, Kierkegaard fue consistente en cuanto a este tema, pero no criticando la creencia del cristianismo, sino la institución corrompida a su alrededor. La libertad es la verdad, y la verdad es la que hace al hombre libre. Aproxima la vivencia de la realidad en tres etapas, que eran la estética, ética y religiosa, en que el individuo va desarrollándose evolutivamente. Con esto y añadiendo más escritos que harían la explicación infinita, a Kierkegaard concebía como la existencia a la búsqueda constante de un propósito que debe originarse de la toma y descubrimiento de novedades, sea por amor o curiosidad. Pues de aferrarse a una sola cosa, el destino sería el estancamiento, aferrarse o descubrir que eran las opciones de la existencia, y el rumbo que tomase cada existencia individual era también un salto de fe. Y posteriormente tenemos a Friedrich Nietzsche. Este autor se enfocó mayormente en una polarización más clara de la propuesta por Kierkegaard, ya que su antecesor ideó el equilibrio entre dos tendencias, las más racionales y claras, hasta las más irracionales y difusas. A estas las llamó la bestia interior y el animal divino, enfocadas en los instintos y los deseos respectivamente. Nietzsche coloca estos aspectos generales sobre la mesa para tratar la búsqueda de equilibrio entre ambas tendencias, y proponiendo su propio proyecto de individuo que se le conoce como el superhombre. Es un concepto tocado por el autor para referirse a un nuevo pináculo de la existencia humana, en la cual consigue el adecuado equilibrio entre las dos tendencias antes mencionadas y consigue diferenciarlas perfectamente, que además no se dejaría dominar por ninguna creencia impuesta de manera externa y crearía su propia moral, llamando a los demás rebaño o sencillamente vergonzosa etapa anterior. Es conocida la expresión del autor que dice: Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Se tiene a Nietzsche como ateo. Sin embargo, hay quienes consideran que había escrito esto no con satisfacción, sino temor al excesivo enfoque del avance científico que provocó la Primera Guerra Mundial. Este concepto de la existencia se define como: la existencia debe cumplir un propósito que alcance de una trascendencia individual, volviéndose el mejor individuo, equilibrando los aspectos irracionales y racionales habitantes de nuestro interior. La existencia debe aprovecharse para volverse el superhombre. Encantador. El humanismo entra en la teoría, pero podríamos darle crédito no solo por abordar temas de los existencialistas y románticos,
sino también a sus antecedentes antes de ser una rama oficial de la psicología. Hablamos de la psicología existencial, que trataba puntos como la existencia y su concepto en base a argumentos ontológicos como ¿cuál es el fin último del ser humano? Estas cuestiones fueron escalando y evolucionando al punto de ser una parte vital de la psicología humanista, inclusive siendo de sus principales temas a tratar para desarrollar la escala de necesidades y alcanzar el concepto de autorrealización, el mismo que Maslow y Rogers hacían constante referencia, uno de manera directa y otro con sus propias palabras respectivamente. Y así, la existencia, el concepto, filosóficamente hablando, muchos autores hacen más una búsqueda del sentido y el alcance de este a una definición sin sesgos y con la que todos estemos de acuerdo. Pero es importante seguir pensando y proponiendo definiciones. No se sabe, una de ellas dará en el blanco alguna vez.